¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Seguimos gambeteando capítulo tras capítulo y repasando un poco la decadencia que ha sido el fútbol argentino en todas sus épocas. Que si bien no alcanzó la perfección nunca en su historia, por lo menos hasta la década del 50, la gente tenía ganas de ir a la cancha a ver un espectáculo deportivo que se jugaba con ganas. Y ya desde los años 60 hasta la actualidad, el fútbol argentino ha mamado las revoluciones del fútbol europeo y ha traído todos los vicios que irrumpieron en el deporte moderno que, sumado a los ya vicios propios de esta tierra, derivaron en el decadente fútbol argentino de hoy, que encima sigue dando tema para hablar. ¿O no, Chiquitapia? ¿O no que querés volver al torneo de los 30? ¡Mamma mía! En esta ocasión repasaremos dos puntazos claves en la serie, uno que arranca en los años 60 y el otro muy actual. ¿Querés saber cuáles son y cómo afecta el fútbol vernáculo? Dale, seguí mirando. Primero arrancamos con el punto número 62 de la serie y es la televisación de los partidos. ¿Cómo afecta al fútbol nacional la televisación de los partidos de primera o de otras categorías? Te cuento. Hagamos un poco de historia primero. En los años 40 los partidos eran grabados por cámaras en jugadas o ataques y luego transmitidos en informativos que muchas veces solían presentarse en el cine. Recién en octubre del año 51, con el gobierno peronista, llegó la televisión argentina con la inauguración de Canal 7. El primer partido transmitido de manera completa fue San Lorenzo River en el gasómetro. Los restantes meses de ese año fueron transmitidos un par de partidos y nada más, pero en diferido, no en vivo. De hecho, el famoso desempate de ese año entre Racing y Banfield se transmitió en vivo, pero para un circuito cerrado. No todos lo vieron. Tampoco la gente tenía televisor, ¿no? ¿Para qué iba a tener? Durante los años siguientes, 1952 y 1953, el fútbol era transmitido de esa manera. Algunos partidos de algunas fechas en diferido. Recién en 1954 comenzó la transmisión del fútbol de un partido por fecha, o sea, 30 partidos anuales, pero también no eran vivos, sino que lo pasaban después o al otro día. Pero luego del desastre de Suecia, donde el público que asistía a las canchas comenzó a mermar, justamente en los años 50, que había sido un récord absoluto de asistencia en todos los estadios, muchas de las dirigencias, sobre todo Armando Iliberti, presidente de Boca y River respectivamente, comenzaron a criticar la televisación de los partidos, porque la gente no iba a la cancha y se quedaba en la casa escuchando por radio o mirando el partido por tele. Claro, la gente prefería escuchar el partido por radio en su casa y en algún momento de la semana te pasaban los goles. Y ahí cayó mal en el ambiente de los negocios futboleros, sobre todo porque Armando Iliberti, con ese invento del fútbol espectáculo a partir de 1960, querían que la gente volviera a las canchas y crearon todo un aparato marketinero de que había nuevas estrellas en la cancha, que el fútbol se iba a jugar mucho más lindo, que los pases eran caros porque los jugadores eran extraordinarios, toda pavada para que la gente vuelva a la cancha, sin darse cuenta que la gente dejó de ir porque el espectáculo era cada vez más pobre. Desde el año 1960 hasta el 66, los partidos dejaron de ser transmitidos y volvieron a verse fragmentos como en los años 40. O sea, volvimos para atrás. Pero luego del golpe de estado de 1966, la imposición de Onganía al gobierno y de Valentín Suárez a la AFA, a partir del campeonato metropolitano del 67, volvieron las transmisiones de los partidos completos y ahora en vivo. Un partido por fecha, el famoso adelantado de los viernes. A veces era jueves, pero sí, comenzaron a transmitirse partidos en vivo por primera vez. Obviamente a blanco y negro, ¿no? Todos por Canal 7. Esta modalidad duró toda la década del 70 y aunque durante el Mundial de Argentina 78 hubo algunos partidos a color, recién los partidos del fútbol argentino a color llegaron con ATC en los años 80. En el año 1982 nace Torneos y Competencias, que comienza a monopolizar la televisación no solo del fútbol, sino además de otros deportes muy vistos en Argentina, como la Fórmula 1, el boxeo y el tenis. Durante los años 80 y principios de los 90, los partidos eran televisados por ATC y algunos a veces por Canal 9 Libertad, el de Romay. En 1985 se creó Fútbol de Primera y acá los derechos y la televisación quedó para Torneos y Competencias por largo tiempo. Los goles solo te lo pasaban en el programa conducido por Macaya, ¿te acordás? Pero en 1994 se crea TIC Sports y con esto el monopolio fue total, porque hasta hubo partidos televisados por Canal 12, o sea, América TV, pero ahora todo estaba en manos del Canal 13, del grupo Clarín, y su Fútbol de Primera de los domingos a las 10 de la noche, donde recién ahí podías ver los goles de la fecha. Además, es clave resaltar que ante la aparición de una nueva señal como TIC Sport y luego TIC Max, que era la extensión, el negocio del fútbol acaparó no solo los partidos televisados de Buenos Aires, sino del resto del país gracias a las repetidoras del interior.
En los años 90, el principal torneo de AFA tenía 20 equipos, 10 partidos por fecha, y 5 eran televisados y los otros 5 partidos no. Un partido el viernes, por lo general era alguno en Capital o en Gran Buenos Aires, el del sábado que era siempre en otra ciudad, cuando Boca, River, Independiente iban a La Plata, a Córdoba, a Rosario, a Jujuy, a Corrientes o a Salta. El domingo había 2 en diferido, el clásico del domingo que estaba a las 4 de la tarde y el de las 7, que por lo general era un grande jugando de visitante. Y el partido de los lunes, que era el partido de los equipos chicos o los que estaban peleando el descenso abajo, también en diferido por Teis Max. A esperar a Araujo y Macaya los domingos a la noche que te pasaban los goles. Esta modalidad duró desde 1994 hasta el torneo Clausura 2009, aquel de la fatídica definición entre Vélez de Gareca y el Huracán de Capa, que ante la desesperación por tener ese partido en vivo, muchos empresarios enloquecieron y comenzaron a trabajar en las sombras de la mano de Grondona, justo cuando a Teisé se le terminaba el contrato con la AFA e iba camino a renovarlo nuevamente, por quién sabe cuántas décadas más. El contrato con Teisé se terminó a mediados del 2009 y a partir del torneo Apertura, la televisación de los partidos quedó a cargo del Fútbol para Todos, regenteado por el gobierno kirchnerista y televisado por la TV pública. Los 10 partidos de la fecha en vivo, todos televisados. En el año 2011, encima se agregaron los partidos del ascenso ante el descenso de River, quitándole los derechos de la televisación de la B Nacional a TIC, que luego, un par de años después, lo recuperó. Esto duró hasta el año 2015, cuando aparece el gobierno de Macri y el fútbol se vuelve a televisar de manera privada, solo difundiéndolo por cable, los partidos más chotos, y por diferido, codificado o esos packs de fútbol que quisieron crear y no anduvo, los partidos más importantes. Eso aún hoy permanece así hasta vaya a saber cuándo. Dicho un poco resumido la historia de la televisación del fútbol argentino, ahora pasamos a mencionar qué hizo la televisación para que sea una de las tantas consecuencias de la muerte del fútbol argentino. Y tenemos que ponernos solo un poco de acuerdo con lo que decían Armando y Liberti, que el fútbol, al ser televisado, atraía menos gente a la cancha, porque al ser televisado uno se queda en la casa tranquilo antes que ir al estadio. Si uno va a la cancha, ve los goles de ese partido nada más. En cambio, si vos lo ves en televisión en tu casa, podés ver los goles mejor todavía, con repetición incluida, porque en la cancha si no lo viste no hay repetición, y además puedes ver los goles de otros partidos a la par, y un poco de razón tenían, aunque la gente había perdido las ganas de ir a la cancha ante tanto desastre en el campo de juego de esa época, no porque se televisaban los partidos, ahí le erraron. Vos fijate cómo en el capítulo anterior de la serie yo te dije que no había novedades en el fútbol argentino, y cuando aparece una novedad la gente vuelve a la cancha, larga el televisor a la mierda y decide volver a experimentar la hermosura que es ir a un estadio de fútbol. Pero bueno, eso se puede discutir un poco, no es 100% cierto. Lo que sí afecta seriamente la televisación de los partidos es en los derechos, en los negocios, porque ya desde los años 90, cuando torneos y competencias habían monopolizado el fútbol de AFA, comenzaron los favoritismos televisivos y la repartija del dinero comenzó a ser cada vez peor con los años, porque en los años 90 habían establecido el mismo monto de ingreso por los derechos de transmisión de los partidos a los 5 grandes por igual, más Vélez, que ingresó como un sexto grande. Por eso te dije que en los años 90 se televisaba el partido de los sábados cuando un grande iba al interior y el domingo estaba el clásico, por lo general un grande de local contra otro o contra alguno de los primeros de la tabla, y el partido de las 7 otro grande siendo visitante. Por lo general acá siempre jugaba Racing, Vélez o Independiente en este horario. Esto duró así hasta entrado en los años 2000, cuando la repartija comenzó a subdividirse a la vez y derivó en un nuevo contrato con el Fútbol para Todos, que estableció más diferencia todavía de la que ya estaba. Boca y River ganaban más que todos. Después venía un segundo escalón donde estaba Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez. Y había un nuevo tercer escalón más abajo que venía el resto. Esto fue creando una desigualdad económica entre los mismos clubes. Los grandes ganaban más, los chicos ganaban menos. Los de Buenos Aires no bajaban del favoritismo. Los de las provincias tenían que arreglar todos los años un contrato nuevo. Y ni hablemos cuando después del 2013, que se suspendieron los visitantes, había que televisar un partido en el interior sin hinchadas visitantes, ¿O por qué te crees que habilitaron los hinchas neutrales en un momento? Era un negocio que se estaba perdiendo. Pero además del quilombo contractual y los derechos televisivos con TNT Sport, Fox Sport Premium y no sé cuánta plataforma te pasan los partidos ahora, todos codificados por supuesto, la televisión desembarca en el fútbol para crear clientelismo. Y además, por si fuera poco, viene con caprichos, intereses fuera del fútbol y negocios no tan deportivos en el medio.
Justamente en los años 90, como te dije, de las 10 jornadas por fecha, 5 se televisaban y 5 no. Esos 5 partidos que no se televisaban no los veías nunca. Solamente veías los goles el domingo. ¿Quién iba a ver un partido entre Lanús y Argentinos Juniors? Nadie. Ese directamente ni te los transmitían porque no era negocio. Un Ferro Gimnasia de Jujuy, menos. Un Deportivo Español contra Deportivo Mandillú, tampoco. El negocio estaba en los grandes. En Boca yendo a La Plata, en River yendo a Córdoba, en Racing yendo a Salta, en Independiente yendo a Rosario o San Lorenzo yendo a la cancha de Vélez o a Santa Fe. El circuito del favoritismo televisivo se cerró en 5 equipos más Vélez. El resto de los 14 equipos de primera les chupaba un huevo. Eran descartables. Qué raro, ¿no? Hoy justamente es todo lo contrario. Hoy televisan los partidos de mierda. O sea, los partidos donde no hay grandes. La repartija televisiva fue para 6 equipos nada más. ¡Qué loco! Estábamos en los años 90, no en los años 30 cuando nació el mote de los 5 grandes. Si querían la repartija televisiva económica debieron haberlo hecho con más equipos. No incluir a los 2 grandes de Rosario y a los 2 grandes de La Plata fue una estupidez total. Y encima con el fútbol para todos se redujo aún más la repartija económica. Eso es una manera de matar al fútbol argentino, desde los derechos televisivos, la repartija del dinero, haciendo más diferencias entre los equipos. Pero la televisión, te dije, vino con caprichos y los cambios de horarios y días fueron uno de los principales cambios que realizó. Hasta la década del 80 más o menos, todos los partidos se jugaban el domingo, porque el domingo era fútbol de primera división y los sábados del ascenso. Había un partido televisado el viernes y a veces uno el sábado u otro día de semana porque estaba suspendido o trasladaron el día del partido a otra fecha. Pero en los años 90 los partidos comenzaron a cambiar de calendario. Las 10 jornadas del fin de semana se repartían un partido el viernes, 2 partidos, a veces 3 los sábados, 6 partidos el domingo que incluía el clásico del domingo y el de las 7 de la tarde, ambos televisados diferidos, y el 10º partido era el del lunes. Punto. Eso se cambió cuando llegó el fútbol para todos, que quería transmitir todos los partidos de la fecha. Entonces el domingo arrancaba el primer partido a las 2 de la tarde y eran las 11 de la noche y todavía había partido, porque terminaba uno y empezaba el otro. No se interponía, ¿viste? Y esto también mató a la radio, porque al televisarse un partido tras partido, las transmisiones de radio perdieron fuerza. Primero porque el partido era televisado por la TV pública y segundo porque había un partido solo en cada horario. En los años 90 para atrás solía haber 5 partidos al hilo entre las 4 y 6 de la tarde un domingo. Hoy, al haber tantos equipos en primera, son 14 partidos y serán 15 cuando volvamos a tener 30 equipos. Algunos partidos se juegan al mismo horario, pero la mayoría se juega durante toda la semana. Claro, quieren adelantar la fecha, se cruzan con los que juegan Copa Libertadores, se cruzan con los que juegan Copa Argentina, con los que juegan Copa de la Liga, juegan la Copa Sudamericana, juegan la Supercopa de la Liga, de la Copa de la Supercopa de la Liga, qué sé yo cuántos torneos soretes hay hoy en día. Hoy en día ves un partido televisado y no sabes qué torneo es. Tenés que estar mirando el costadito ahí si dice Copa Argentina, si dice Copa de la Liga, si dice Copa Sudamericana, si dice Copa Libertadores, si dice Liga Profesional, qué sé yo. La verdad no sé qué solución tiene la intromisión de la televisación de los partidos. Es cierto lo que decía Armando Iliberti, que con los partidos televisados la gente iba menos a la cancha, pero no sé, hoy como ya no hay visitantes, la gente ha vuelto a los estadios de alguna manera. Lo que sí resulta una amenaza para el fútbol de parte de la intromisión de la televisión es seguir sus caprichos, intereses económicos. Son capaces de hacer descender a tal equipo que no produce ingresos en categorías superiores. ¿O no te acordás que te he explicado aquel secreto trato entre Grondona y Ávila en los años 90 cuando torneos y competencias entró a monopolizar todo el fútbol de AFA y cómo hubo un pacto secreto en hacer descender equipos de primera que no recaudaban ni generaban ingresos televisivos y que a lo largo de 7 u 8 años adelante todos esos equipos se fueron al descenso? Hablo de Platense, de Ferro, de Huracán, de Banfield, del Deportivo Español, de Argentinos Juniors, de Quilmes, etc. Todos descendidos en los años 90. El negocio estaba en llevar a los grandes a las provincias. Cuando los grandes iban a las provincias, los partidos no eran televisados, tenías que pagar. Pero cuando jugaba, por ejemplo, un partido entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Córdoba, no te lo televisaban tampoco. La televisión llega para hacer protagonista al que no lo es, o hacer protagonismo al que no lo merece. Primero, los técnicos, y ese formato de televisar hoy los partidos de manera radial con la imagen del DT de acá para allá. El tipo sabe que lo filman y entonces se hace la estrella, se mueve para acá, salta, grita, se hace el langa. Macho, el espectáculo son los jugadores, no el DT. ¿Por qué televisan al DT? ¿Entendés dónde está la injusticia, hermano? ¿Dónde está la intromisión de los derechos televisivos que se imponen y terminan decidiendo por encima del reglamento de la misma
misma AFA. Y a mí qué carajo me importa si el partido se ve en Europa. No hagas jugar los partidos a 40 grados en verano a las 3 de la tarde, maestro. Va, directamente no juegues en verano. Pero bueno, pregunto yo, ¿necesita ver fútbol todos los días, todos los meses? Y pensar que hasta los años 60 el fútbol solía terminar en noviembre o en la primera semana de diciembre y no volvía hasta abril. 4 meses sin fútbol había en el país. 4 meses sin liga. Ahí los equipos salían de gira, algunos de manera internacional y otros de manera federal. Se hacían torneos nocturnos de verano, había más preparación porque sabían que cuando empezaba abril tenían que estar bien aceitados desde la primera fecha. Hoy a veces un equipo no se aceita hasta la fecha 7 del campeonato, más o menos. Y en ese lapso han echado técnicos a lo pavote por no adaptarse. Pero anda la mierda. ¿Qué corno estuviste haciendo toda la pretemporada? La televisión llega para que los lugares más remotos del país puedan disfrutar del partido, aunque estén a miles de kilómetros del club o de la cancha, Eso es bueno. Lo malo es que se televisen todos los partidos. Eso es malo. No se me ocurre cómo solucionarlo, Quizás con algún pack de fútbol más accesible, con mejor calidad, pero bueno, para ver la pedorrada que se ve en las canchas de hoy, prefiero seguir escuchando por la radio. Al menos el redactor le pone la regarra a la imaginación de uno, que solo escucha por el altoparlante. Y ahora pasamos al punto número 65 de la serie y es el tan polémico actual VAR. Bueno, este no tiene historia, solo actualidad y realidad. Y la verdad, no solo llegó para matar el fútbol argentino, sino llegó para matar el fútbol en general, en todo el planeta. Con el VAR, esto que se está jugando ya no es fútbol. Que un gol dependa de cada queja del equipo que se la comió y que esa queja se transforme en duda para el árbitro. Y esa duda quede en el medio entre la decisión de la máxima autoridad del partido y un boludo que mira el monitor con 300.000 cámaras que hay para decir que no fue gol porque estaba adelantado por la puntita del botín. Eso ya no es fútbol, hermano, no es fútbol. Que un gol se grite 10 minutos después en la mitad de la cancha, sin la euforia cuando toca la red, solo porque hay que esperar a que el VAR decida si hay o no hay gol que cobrar, o si hay offside, o sea, no sé, eso ya no es fútbol. Que te cobren offside por un dedo, por un hombro, por el culo, por algo que tenés adelantado 2 centímetros del otro, eso ya no es fútbol. De hecho, hasta el mismo árbitro sabe estar al pedo, si el tipo pobre ya casi ni decide. En el futuro lo van a sacar al árbitro de la cancha y todo se cobrará de manera automática, vas a ver. El VAR llegó para destruir lo genuino del fútbol, lo espontáneo, lo dinámico. Ahora dependés de varios tipos que miran 300.000 cámaras para ver si podés gritar gol o no. Una cosa es que el VAR esté para aclarar si estas jugadas la pelota entra o no, si hay una trompada de un jugador que nadie vio o no, como pasó con Zidane en el Mundial 2006. Aunque no existía el VAR, pero sirvió. El VAR sirve para eso tiene que servir. Después, ¿de qué te sirve cobrar un offside o un full 5 minutos después? O una jugada que terminó en gol. Y lo peor de todo es que quieren corregir los errores humanos del árbitro y terminan haciendo lo mismo. Peor todavía, porque estos del VAR tienen repetición. El árbitro tiene que decidir en el momento si cobra o no, o sea, en segundos. Y esto tiene repetición y encima cobran peor. Hay casos de VAR que ignoran jugadas polémicas y casos de VAR que cobran cosas que no son. Al final es la misma cagada. Siguen favoreciendo a los equipos grandes y perjudican al equipo chico. En el fútbol argentino encima el VAR tarda una eternidad en cobrar porque las oficinas están en otro lugar, en vez de estar en la misma cancha. Tarda como 10 o 15 minutos para decidir qué pasó en una jugada polémica en un partido en Tucumán, porque la oficina está en Buenos Aires. Encima, no siempre anda el VAR, no siempre el VAR llama por alguna polémica, por todas. Y después ves las repeticiones y decís, recontra caliente, pero ¿por qué mierda no llamó el VAR? Ahí cuando fue penal claro o fue gol ilícito, qué sé yo. Pareciera que siguen favoreciendo los mismos caprichos deportivos y televisión de antes. Del VAR no hay mucho que decir. Para mí llegó para ser más polémica que las polémicas que ya había por la misma televisación de los partidos. La repetición de jugadas, eso que se inventó en los años 80, hizo de la polémica algo más grande todavía. Y el VAR lo hace el triple de grande. Si hubiese servido para aclarar jugadas polémicas, goles en offside, pero en offside bien, con los pies, con el cuerpo, no offside con el hombro, con una puntita de eso, y eso está mal. Pero estaba bien aclarar la polémica, sí, estaba bien, pero no, al final creó más polémica de las que ya había y creó más injusticias todavía de las que ya había. En la vieja época sin televisión, la polémica volaba entre los presentes de la cancha, pero no tenías aval si no la viste en ese momento. Te la comentaba el de al lado. Con la aparición de la televisión ves la polémica, ves la repetición de la jugada y decís, pero la puta madre, este árbitro ¿cómo no vio esa jugada? ¿Cómo no vio esa patada o ese gol tramposo? Dale, hermano. ¿Ves? Estás alimentando la polémica y ahora con el VAR es el doble porque decís, pero la puta madre, este árbitro no la ve y los del VAR
VAR tampoco la ven, como dicen los libervagos ahora, no la ven, no la quieren ver. Así se crea una polémica más grande de las que ya había antes. Y te quedás en esa. Este árbitro y el VAR nos están cagando. Macho, 90 minutos dura el partido, no podés reducir el mal resultado a una sola jugada. Esa argentinidad que tenemos todos de que cuando perdemos siempre es porque nos cagan, no la podemos traicionar nunca. Nunca una autocrítica de decir jugamos horrible, somos malísimos, nada, mejor echarle la culpa a otro. Eso se alimentó con la aparición del VAR, que no corrige, no ordena, no sanciona o lo hace, pero no siempre bien, no con todos. Al final el VAR es la misma cagada de siempre, que todo. Es muy parecido a cuando trajeron, por ejemplo, árbitros ingleses al fútbol argentino en los años 40 y 50. Se pensaba que iba a ser todo más parejo, más justo, pero la corrupción terminó empañando el juicio de cada referí británico que vino, y comenzaron así los ayudines para los equipos grandes. Al final era la misma poronga de siempre. Qué sé yo, ojalá el VAR cambie para hacer justicia, pero no creo, no tengo esperanzas. Creo que lo que se está jugando hoy en día ya no es fútbol. Todo depende de lo que pueda interpretar un salame que está detrás de un monitor, si quiere o no llamar al árbitro para cobrar algo. Y eso, amiguitos míos, eso ya no es fútbol. Si te gustó el video y estos dos puntos de vista más que arruinan al fútbol nacional, déjamelo saber en los comentarios. Like, comentá, compartí y bueno, suscríbete al canal que ya falta cada vez menos para alcanzar los primeros 10 puestos. Te adelanto uno, el puesto número 8 es...